factores impulsarán el crecimiento económico de España en 2025? ¿Seguirá la economía española creciendo por encima de la media de la eurozona? En este capítulo de Blink, Rafael Domènech, responsable de análisis económico de BBVA Research, nos acompaña para responder a estas y otras preguntas clave. Exploraremos el impacto de las políticas comerciales internacionales, los desafíos en el acceso a la vivienda y la moderación del turismo, sin olvidar el papel del empleo como motor de crecimiento. Un análisis esencial para entender los retos y oportunidades de este nuevo año. Blink, un podcast de BBVA, con Reyes Pariente. Hola Rafa, ¿qué tal? Feliz año, lo primero, y bueno, que encantada de que nos acompañes en Blink un año más. Como siempre, el placer es mío, Reyes, feliz año, y también a todas las personas que nos siguen en este podcast. Por supuesto. Empezamos un nuevo año con el deseo de que sea el mejor posible en todos los sentidos y también, obviamente, por el lado económico. Pero es verdad que es un año que empieza lleno de incertidumbres, de retos para la economía global, también para la española. Así que, si te parece, vamos a dedicar este ratito a charlar acerca de cuál puede ser la evolución del PIB español y cuáles son los principales desafíos a los que nos enfrentamos. Podríamos empezar con un resumen de lo ocurrido el año pasado, porque cerramos 2024 con un crecimiento más fuerte de lo esperado hace un año, ¿no es así? Pues así es, ¿no? Lo que hemos visto a lo largo del año ha sido como la demanda interna, particularmente el consumo privado, ha ido cogiendo un poquito más de impulso, que ha sido el principal motor del crecimiento, ¿no? Y esto ha venido de la mano de los aumentos salariales por encima de la inflación, ¿no? Ha sido el primer año en el que hemos visto que los salarios han aumentado. Primer año de los recientes, que hemos visto que los salarios han aumentado por encima de la inflación, ¿no? Y por lo tanto esto ha permitido mejorar la renta disponible de las familias. Hemos visto también reducción de tipos de interés, ¿no? El Euribor, ¿no? Que tanto siguen los hogares españoles, ¿no? Y esto por lo tanto pues también es un colchón de renta adicional, ¿no? Por el lado de la demanda externa, el turismo y las exportaciones de servicios no turísticos han seguido tirando, incluso más de lo que se preveía, ¿no? Parece que a estas alturas, ¿no? Cuando ya hemos recuperado niveles de turismo como los que teníamos antes de la pandemia, pues estemos viendo que el gasto que hacen estos turistas es muy superior al que hacían entonces, ¿no? Y esto, por lo tanto, sorprende positivamente. Y todo esto pues está contribuyendo a tener un mercado laboral bastante sólido, ¿no? En el que el empleo pues sigue creciendo con mucha intensidad. Rafa, ¿y en 2025 podremos mantener este ritmo? A ver, vemos difícil volver a crecer por encima del 3%, ¿no? Nosotros creemos que vamos a estar más cerca o incluso por debajo del 2,5%. En cualquier caso, un crecimiento del 2,3, 2,4 sigue estando por encima de lo que es nuestro crecimiento potencial, ¿no? A medio y a largo plazo. ¿Qué factores vemos ahí, ¿no? Creemos que la demanda interna pues va a seguir liderando el crecimiento, porque hay un colchón de ahorro, ¿no? Que los hogares han ido realizando, han ido construyendo en los últimos tiempos, que esto da margen para que siga creciendo el consumo de los hogares. Lo harán las rentas disponibles y lo hará apoyado por el crecimiento del empleo, que todavía seguirá siendo elevado, ¿no? Y como comentábamos antes, el Euribor pues va a estar en niveles pues bastante bajos, con lo cual pues iremos viendo que a medida que vayan actualizando, ¿no? los tipos de interés de los préstamos hipotecarios, ¿no? Pues que esto reducirá las cargas de las familias y por lo tanto contribuirá a mejorar, ¿no? la demanda privada disponible, ¿no? que tienen los hogares para seguir consumiendo. Estamos expectantes, ¿no? A ver qué es lo que pasa por fin con la inversión en maquinaria y bienes de equipo, ¿no? En qué medida esta reducción de tipos de interés hace que uno de los componentes de la demanda agregada que ha ido con más retraso en la recuperación, que ha sido la inversión
en maquinaria y bienes de equipo por fin crezcan. Lo que hubiéramos esperado en 2024 es que con ese crecimiento del 3% la inversión debería haber crecido al menos un 6% y no ha sido así, ¿no? Entonces, bueno, pues esperamos que en algún momento la inversión retome el crecimiento, ¿no? En cualquier caso, hay elementos que justifican, ¿no?, esa desaceleración que esperamos en el crecimiento, ¿no? Tú has mencionado incertidumbres de carácter externo, ¿no?, que vienen de fuera. Por ejemplo, pues muchas de las políticas económicas, particularmente las comerciales, por parte de la nueva administración Trump. ¿En qué medida el entorno internacional puede influir sobre el turismo? Y luego tenemos también algunas razones de naturaleza interna, ¿no?, doméstica. Uno de ellos es la consolidación fiscal, ¿no?, que el próximo año pues tenemos que seguir reduciendo el déficit y tenemos unos objetivos ambiciosos a medio plazo. Y otro que nos preocupa bastante, que es el problema de la escasez de la vivienda, ¿no? Que esto se está convirtiendo ya, de hecho, lo hemos comentado alguna vez ya a lo largo del último año, en un lastre para el crecimiento, en un cuello de botella al crecimiento. Aparte de ser un problema social para muchos hogares, ¿no?, como se tensionan los precios y hay dificultades para el acceso de la vivienda, esto limita también la capacidad de crecimiento de la propia economía española. Pues si te parece vamos a ir comentando con un poquito más de detalle todos estos desafíos que comentas. Comencemos por lo que nos viene de fuera. Recientemente hemos publicado un podcast en el que Jorge Sicilia, el director de BBVA Research, analizaba el impacto que puede tener en la economía global la nueva administración Trump, como comentabas hace un momento. ¿Qué nos puedes contar en lo referente a España? ¿Qué otros elementos, además, habrá que tener en cuenta? Bueno, en principio, algo que tenemos que tener claro es que la incertidumbre en economía afecta negativamente y afecta a todos los países, ¿no? Por lo tanto, España no va a ser la excepción. Sí que es cierto que nosotros tenemos una exposición comercial menor que otros países europeos y en ese sentido, por ejemplo, pues como esperamos un aumento de los aranceles, un aumento del 10% de los aranceles de Estados Unidos a Europa, a la Unión Europea, pues va a afectar más a otros países europeos que a España, pero también va a afectar, ¿no? Ese aumento de los aranceles va a ser mayor en el caso de China, ¿no? Estimamos que Estados Unidos los podría aumentar en un 60%. Claro, todo esto puede terminar desatando también una guerra comercial a nivel global con resultados muy inciertos. Nosotros estimamos que el efecto, ¿no?, de este aumento de los aranceles de Estados Unidos a España pues reduciría el PIB o la tasa de crecimiento del PIB de España la reduciría en 2 décimas el año que viene y posiblemente algo más de medio punto en 2026, afectando sobre todo a los sectores industriales y a las manufacturas. En parte, esto se puede ver compensado por otro hecho, ¿no? Lo estamos viendo ahora, ¿no?, como los anuncios de las políticas económicas de la nueva administración Trump están fortaleciendo al dólar en términos relativos al resto de las monedas. Esto hace que para los norteamericanos España sea un destino turístico más barato, ¿no? Y por lo tanto hay una parte, ¿no?, de las exportaciones comerciales que se van a ver perjudicadas, pero a cambio, en la medida que ganamos competitividad en un sector tan importante como el turismo, esto de alguna manera podría limitar el coste. En cualquier caso, luego tenemos que tener en cuenta los efectos indirectos, ¿no? Es decir, comentaba que la exposición de otros países europeos es mayor. Lo que ellos dejen de exportar a Estados Unidos indirectamente también nos afecta a nosotros. Si Europa crece menos, España también crece menos. Y luego están todas las tensiones geopolíticas, ¿no?, que es lo que va a pasar en Oriente Medio. Sigue pendiente el conflicto en Ucrania. Entonces, bueno, todo esto genera mucha incertidumbre, ¿no?, todas estas tensiones geopolíticas, más allá de esta incertidumbre sobre la guerra comercial, ¿no?, que se avecina por este aumento de los aranceles. A nivel interno, como bien decías hace un momento, no es posible pasar por alto lo que
lo que ya es una de las principales preocupaciones en todos los sentidos, la vivienda. Los precios no dejan de subir, la oferta parece insuficiente. ¿Qué podemos esperar en 2025? Bueno, nuestras previsiones apuntan a que por mucho que se revitalice, ¿no?, la inversión en vivienda nueva, el déficit en lo que es la construcción de vivienda con respecto a la formación de nuevos hogares va a seguir existiendo y se va a seguir añadiendo a los que ya hemos tenido en los años anteriores, con lo cual las necesidades de vivienda van a seguir aumentando, ¿no? Es difícil que en estas circunstancias no veamos que los precios continúan al alza, ¿no? Nosotros, de hecho, proyectamos que los precios podrían crecer más de un 6% este año, en 2025, y cerca de un 5% el año que viene. Seguimos teniendo una demanda alta, particularmente en áreas urbanas, que es donde más empleo se genera. Hay que recordar, y esto ya lo hemos hablado en otros podcasts, Reyes, que una de las claves, uno de los factores que más ha contribuido al crecimiento de España en los últimos años, desde el 2021, es la llegada de inmigrantes que forman nuevos hogares en España, que tienen necesidades de nuevas viviendas. Entonces ahí se produce un círculo de creación de empleo, formación de nuevos hogares, nueva demanda de vivienda, y esto se concentra sobre todo en las áreas más dinámicas de la economía española, que son las grandes ciudades. Y por lo tanto eso va a seguir existiendo, por mucho que la inversión en vivienda nueva aumente a tasas de 2 dígitos. Entonces, bueno, pues si tenemos este problema de escasez de vivienda a un precio asequible, pues eso va a seguir restringiendo la mejora en la calidad de vida y lo que comentaba antes, ¿no?, que puede lastrar el crecimiento de la propia economía española, ¿no?, generar dificultades a la movilidad interna del trabajo o a la movilidad también de trabajadores que vienen de otros países del mundo a trabajar aquí en España. Recientemente, tanto el Gobierno como el Partido Popular han anunciado medidas destinadas a intentar paliar este problema. ¿Cómo valoráis estas iniciativas desde BBVA Research? Si tuviera que decir una palabra, diría que insuficiente, ¿no? Porque lo que a uno le gustaría ver es en esta situación en la que la vivienda se ha convertido en el problema más acuciante o en uno de los problemas más acuciantes de la economía española, que hubiera un pacto de Estado entre las grandes formaciones políticas para que, aparte de tener un diagnóstico común, compartieran las soluciones y se generara, que es lo que verdaderamente necesita este sector, un escenario de certidumbre para los próximos años. Si lo que necesitamos es aumentar la oferta, esa oferta a corto plazo no va a poder llegar solo por la construcción de vivienda nueva, ¿no? Tiene que llegar a corto plazo, sobre todo porque viviendas que ahora están fuera del mercado pasen a formar parte de la oferta de viviendas en el mercado del alquiler. Y para eso, sobre todo, lo que necesitan los propietarios es certidumbre sobre la rentabilidad que pueden obtener. Lo que estamos viendo en los últimos años es que prácticamente de manera continua hay anuncios con cambios en las reglas de juego. Y esto provoca certidumbre. Un propietario de una vivienda no sabe si la vivienda en la zona en la que está se puede declarar zona tensionada o no, si va a haber cambios en la regulación, si va a haber cambios en la fiscalidad, si va a haber cambios en la seguridad jurídica en el caso de que la vivienda quede ocupada y no reciba las rentas. Todo esto genera incertidumbre, ¿no? Y si verdaderamente queremos que de manera masiva cientos de miles de viviendas que ahora están fuera del mercado pasen a estar en alquiler, necesitamos sobre todo certidumbre, estabilidad durante los próximos años para que las personas que son propietarias de estas viviendas, que eventualmente las puedan poner en el mercado del alquiler, pues esperen una rentabilidad razonable y cierta. Pasamos al turismo, aunque ya has comentado que hay factores como, por ejemplo, un euro más débil que podría mejorar la competitividad del sector. Con todo eso, ¿qué podemos esperar en 2025?
Bueno, nosotros seguimos esperando una moderación, ¿no?, del turismo, ¿no?, de las exportaciones y servicios turísticos, ¿no? Con todo, ese crecimiento estará cerca del 4%, es decir, que seguirá siendo superior al del Producto Interior Bruto de la economía española, pero ya no crecerá a tasas de 2 dígitos como hemos visto en los últimos años, incluido en 2024. Empezamos a ver ya como algunos destinos clave en diferentes épocas del año empiezan a estar ya con su capacidad plenamente utilizada, que hay problemas de congestión, y luego, por otro lado, pues tampoco estamos viendo, ¿no?, que haya una mejora en la inversión de las infraestructuras turísticas, ¿no? Y relacionado con el tema de la vivienda, ¿no? Empezamos a ver algunas regulaciones más restrictivas o anuncios que pueden generar incertidumbre, ¿no? Al final en economía todo está conectado, ¿no? Este anuncio de, por ejemplo, limitar o poner un impuesto a las personas extracomunitarias no residentes en España en la compra de la vivienda, pues por ejemplo estamos viendo que ha sido acogido negativamente por los británicos, ¿no?, que es uno de los principales mercados de personas interesadas en comprar vivienda en España, pero también de hacer turismo en España, ¿no? Entonces todo esto puede deteriorar un poco la imagen de España como destino turístico, ¿no? O al menos no mejorarla como podría con ayuda de otras políticas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué recorrido tiene todo esto, pero sería importante que todos pudieran contribuir a eso, a seguir mejorando la imagen turística de este país como un destino sumamente atractivo, que lo es, ¿no? Y pasemos al empleo, que ha sido uno de los pilares en la recuperación. ¿Seguirá siéndolo en 2025? Sí, el crecimiento del empleo seguirá siendo elevado. De hecho, nosotros esperamos un crecimiento del 2%, que esto está muy bien, está por encima de lo que serían unas condiciones tendenciales, normales, potenciales para nuestra economía. Y esto lo que contribuirá es a reducir la tasa de paro. Lo que ocurre es que, claro, la tasa de paro que nosotros prevemos para el año que viene seguirá estando en el 10,7%, ¿no? 10,7%, que es el nivel más bajo desde la crisis financiera, pero que sigue siendo una tasa de paro inaceptablemente alta y que duplica la de nuestros socios comunitarios, ¿no? Entonces, bueno, vemos que hay como ya una resistencia a la baja, ¿no?, para reducir la tasa de desempleo de manera significativa, ¿no? La inmigración, en principio, seguirá siendo clave, porque estamos viendo cómo empieza a haber ya segmentos en el mercado de trabajo de la población nativa española donde se están perdiendo efectivos, y por lo tanto necesitamos contar con esa inmigración, como ya hemos comentado otras veces, para sustituir, ¿no?, a esa población nativa que va contribuyendo negativamente al crecimiento del empleo. Y lo que estamos viendo es que en sectores, incluso en los de alto valor añadido, sigue habiendo problemas para cubrir vacantes, en este caso de personas trabajadoras cualificadas, ¿no?, y que eso limita el avance de la competitividad y de la productividad, con lo cual el reto que tenemos ahí es cómo seguimos creando empleo, reduciendo la tasa de desempleo de una manera significativa, y al mismo tiempo conseguimos que esto sea de lugar a un empleo cada vez más productivo, a ganancias de productividad, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que el mercado de trabajo se puede ver negativamente afectado por algunas medidas que o ya se han adoptado, ¿no?, como es incremento de cotizaciones sociales para hacer frente al déficit del sistema público de pensiones, o que se han anunciado, ¿no?, como es la reducción de la jornada de trabajo manteniendo el salario, ¿no?, que esto en el fondo pues supone un encarecimiento del coste laboral, ¿no?, y que por lo tanto podría afectar negativamente, lastrar el crecimiento. No, obviamente eso no significa que el empleo vaya a disminuir, sino que va a crecer por debajo de lo que podría hacerlo
en ausencia de esos aumentos de ese coste laboral. Nosotros siempre hemos defendido que aquí es muy importante, ¿no? Qué va primero, ¿no? Y las reducciones de la jornada laboral tienen que ser la consecuencia de las ganancias de productividad, ¿no? Porque si invertimos el orden, pues esto lo que hace es lastrar la creación de empleo. Rafa, vamos cerrando ya. ¿Cómo definirías el año que acabamos de comenzar? Bueno, va a ser un año que va a estar marcado por una palabra que ya ha salido repetidamente, ¿no?, a lo largo de este podcast, que es incertidumbre, sobre todo la que viene del contexto internacional. Pero en cualquier caso, todo apunta a que va a ser un año de crecimiento por encima del que consideramos normal o potencial para la economía española. Un año en el que se generará empleo y se reducirá la tasa de desempleo. Pues estaremos atentos a lo que ocurra en próximos podcasts. Muchísimas gracias, Rafa. Muchísimas gracias a ti, Reyes. Ha sido un placer, como siempre. Sigue a Blink en las principales plataformas de audio y a BBVA en redes sociales.